Bien, ya estamos a esta hora de la mañana, contactados vía Zoom. Estamos con el politólogo Carlos Timaná. Él es director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante Rivero de la Universidad Católica San Pablo. Estamos en un contexto bastante interesante en la cuenta regresiva. Estamos ya 24 días de las elecciones en esta segunda vuelta, en un, digamos, contexto bastante polarizado por las declaraciones de ambos candidatos, pero sobre todo también porque la gente necesita información. Hay debates pendientes, un candidato propone digamos, un lugar, un espacio donde llevar adelante el debate. Sin embargo, hay otras opiniones, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones estableció en primera instancia 4 debates. Ya se llevó uno en Chota, Cajamarca, y vamos a ver cuándo se dará la fecha para esta segundo debate. Pero vamos a conversar rápidamente del contexto político nacional con el politólogo Carlos Timaná, director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante Rivero de la Universidad Católica San Pablo. Muy buenos días, Carlos, bienvenido a Telemundo. Coméntanos, ya prácticamente a casi 4 semanas, día de las elecciones, se han aprobado unos protocolos por parte de la OMPE para que la gente, digamos, adultos mayores puedan ir entre las 2 y 4 de la tarde a votar y evitar todos, digamos, aquellos errores o algunas dificultades que hubo en la primera vuelta, se puedan superar. ¿Cómo ves el panorama nacional? Hay encuestadoras que lanzan opiniones, pero también hay desazón de parte de la población que ya no cree en las encuestas, porque las últimas 2 elecciones definitivamente reflejaron otra realidad y no lo que necesariamente han estado difundiendo las encuestadoras. Muy buenos días, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, muy contento de poder estar con todos ustedes. Miren, es bueno, todo balotaje, como se le dice a la segunda vuelta en los términos más técnicos, es o sea, es una situación de polarización, ¿no es cierto? O sea, las personas teníamos un abanico de casi 19 candidatos en la primera vuelta. Ahora, pues tenemos solamente 2 opciones, nos gusten o no, pues son las 2 opciones que llegaron. Y eso hace pues que la situación se torne un poco más polarizadora. Y ambos, pues, candidaturas tienen 2 circunstancias o sea, muy complejas y son los votos anti, ¿no es cierto? Anti el comunismo, que representa pues todo el plan de gobierno de Pedro Castillo, y pues el antifujimorismo, que es todo lo que efectivamente pues tiene a cuestas la dinastía Fujimori, por decirlo en esos términos. Entonces, lo que nos hemos encontrado ahora es que el elector, como ha pasado en otras elecciones, trata de buscar pues como el mal menor. Y en esas circunstancias, pues nos encontramos haciendo esta campaña que ha sido enrarecida porque efectivamente pues el candidato Castillo estaba muy arriba y le llevaba muchos puntos a Keiko Fujimori hace 2 semanas. Y eso lo envalentonó pues a tratar de poner todas las condiciones, porque generalmente cuando un candidato está arriba, pues siente que no necesita debatir. Pero cuando se trata de segundas vueltas es muy importante pues que eso pueda ocurrir, porque es la única forma en que las personas pues pueden tener un voto informado, y más cuando ha habido tantos cambios en el plan de gobierno pues de Pedro Castillo, que una cosa dice el texto y otra cosa pues es lo que ha comenzado a tratar de decir en los medios, etcétera. Pero se ha presentado para que efectivamente pues se pierda un poco el nivel de institucionalidad que tenemos, porque el Jurado Nacional de Elecciones es el que puede brindar todas las garantías técnicas para la realización de los debates, y el candidato Castillo pues no ha querido, ¿no es cierto? Y está lanzando pues estas propuestas al aire. Eh, entonces vamos a ver pues qué es lo que pasa, cuál es el desenlace. Pues el de Chota se pudo llevar a cabo, vamos a ver pues si el del sábado se puede llevar a cabo. Y bueno, lo que pasa con las encuestas es algo muy confuso. O sea, es muy extraño que un fenómeno como el de Castillo efectivamente no se vio venir hasta prácticamente la última encuesta presentada por Datum unos días antes a la prensa internacional. Entonces, y bueno, también lo hizo Ipsos, también con la prensa internacional, pero es muy raro que efectivamente, o sea, se utilizaran como, o sea, aparecían tantos nombres tan distintos que al final no tuvieron ni siquiera pues una votación considerable, y eso hace que la gente diga, bueno, en las encuestas efectivamente pues les podemos creer. Pero ahora con el tema del balotage, donde solamente hay 2 opciones, junto con el voto nulo, blanco, ¿no es cierto?, y el no sabe y no responde, pues son las únicas opciones que hay, y es mucho más fácil hacerle un seguimiento a ello.
Correcto. En esa línea hay sumas que restan, ¿no? En política, algunos aliados que se han sumado a Keiko Fujimori, el caso del señor López Aliaga, ¿no? Que más allá de digamos, sumar, ha generado pues un enfrentamiento, tildando, generando un poco odio. Ayer se ha presentado una denuncia en la 22 Fiscalía en Lima, justamente por esta situación de promover la denuncia penal por presunto delito de amenaza de muerte y la incitación al odio. ¿Hasta qué punto puede influir estas sumas, estos aliados que más allá de sumar a la candidata le puedan restar? El caso, por ejemplo, en Arequipa del ex alcalde, el señor Yamel Romero Peralta, que han dado por diferentes líneas políticas que también más allá de sumar genera respuestas negativas, y así como exfuncionarios del gobierno de Alberto Fujimori que están sumando la campaña, pero para muchos sumas que restan y restan que suman. Sí, bueno, como lo mencionas, por el lado de Fujimori pues están todas esas situaciones, también por el lado efectivamente de Pedro Castillo no le ha sumado mucho el apoyo de Verónica Mendoza. De hecho, bueno, toda la semana pues pasada estuvimos viendo algunos spots que siempre aparecen por el lado del antiqueiquismo y bueno, se terminaban desbaratando porque al final pues se trata pues como también de incentivar esos sentimientos del odio por ambas campañas, ¿no es cierto? Yo creo que hay un voto fuerte, duro, alrededor, pues, por ejemplo, del candidato López Aliaga, centrado pues en tema de valores, pero lastimosamente la comunicación y la forma como se expresa pues este candidato no le ayuda y le termina generando pues estos impases pues, que estamos viendo. O sea, eh, bueno, y eso pues no le va a sumar efectivamente pues a la campaña que quería pues ayudar, pero al mismo tiempo en la otra campaña es muy difícil efectivamente que se deslinden cuando, o sea, no han hecho mucho para poder deslindarse de todo el tema pues de los videos que aparecen, eh, todos los videos pues y la evidencia que ha aparecido de la DIRCOT en los medios acerca de los vínculos efectivamente con Movadef, con SUTEP Conare, y simplemente dicen no nos terruquen, pero efectivamente ahí están los vínculos y no los desmienten con hechos, sino que efectivamente simplemente se queda en el discurso. Entonces, creo que estamos viendo un poco ambas situaciones. Bien, esta semana ha aparecido paneles, bueno, en realidad una agresiva campaña visual, publicitaria, paneles, pantallas de LED en Arequipa, esto ya se ha visto en Lima, y hacíamos un paralelo a lo que aconteció precisamente en Colombia en la campaña del presidente colombiano Iván Duque, Iván Duque. ¿no? Una campaña en la cual se, digamos, daba bastante opción, mejor dicho, se atacaba al comunismo, al tema de Venezuela, muy parecida a la estrategia que hoy está aplicando la gente, el entorno de Keiko Fujimori. ¿Esto tendrá resultados, entre comillas, terruqueo al comunismo, a la situación de que en un probable gobierno de Pedro Castillo, Perú se convierta en Venezuela? ¿Tendrá efecto, tendrá resultado o más al contrario tendrá animadversión de parte de la población? Mira, lo que pasa es que yo creo que, o sea, la gente quiere mejorar, pero los países que han asumido la corriente, pues, o sea, las posiciones comunistas, o sea, les ha ido peor, ¿no es cierto? Y siempre se puede estar peor, eso es algo que también tiene que saber la población. Yo entiendo que efectivamente la situación que estamos presenciando hoy, sobre todo con la época de la pandemia, o sea, con la situación de la pandemia que vivimos, es compleja. Al mismo tiempo, o sea, en los últimos años se ha ralentizado mucho, o sea, pero hay que tener en cuenta un poquito de perspectiva. Desde 1993 hasta ahora, el Perú ha podido sacar a más personas de la pobreza, pero desde 2017 el modelo se ha vuelto mucho más lento. Entonces la gente ya no está sintiendo esos beneficios. Pero recordemos que antes de 1993 la pobreza se había disparado con todas las medidas que está proponiendo nuevamente Castillo para el cambio de la Constitución. O sea, acordémonos que en el primer gobierno aprista, efectivamente teníamos inflación, dólar por las nubes, desempleo y gente haciendo colas en las embajadas para poderse ir como refugiado o tratar de ser migrante. Entonces, y eso es lo que estamos viendo que pasa pues en Venezuela, donde toda la gente huye. Entonces, es muy importante que las personas sepan que lo que está proponiendo Castillo en el cambio de constitución no necesariamente es para mejor, así no suene bonito, así efectivamente se haga supuestamente justicia,
sino que técnicamente la evidencia nos muestra, como ha pasado en Cuba por 63 años, como ha pasado en Venezuela por 23, de que una vez que estas personas les damos la llave de la Constitución, la abren, no la cierran y se quedan con todo el poder para ellos. No es lo mismo un marco democrático en donde efectivamente entra un presidente y tiene un Congreso fraccionado, tiene efectivamente un tribunal constitucional que no lo deja hacer lo que quiere. Pedro Castillo desde el principio ha dicho que no va a tener un poder por encima de él. Entonces ese es el gran problema. Correcto. Y el tema del sistema económico, ¿no? Evidentemente, como has hecho toda esa, digamos, esa cronología a nivel de Latinoamérica, este sistema económico que también se ha reflejado en el plebiscito casi totalitario en Chile, por ejemplo, en el cambio de la Constitución y en otros países, ¿no? ¿Cuál sería lo pertinente o lo ideal para el Perú? Si bien es cierto, tenemos un modelo económico que en definitiva ha también fraccionado el país, es un nuevo contexto de pandemia, hay una nueva normalidad, hay más pobreza, la crisis económica bastante aguda y esto se tiende a seguir prolongando por la misma pandemia y no tenemos la vacunación de forma efectiva y rápida para todos los peruanos. Claro, ahí por ejemplo ha sido muy lento el tema de la adquisición de las vacunas. Por un lado, pues, o sea, está lento en casi todas partes, menos en Estados Unidos y en Israel, porque ellos pusieron las condiciones o sea, muy buenas en la negociación. En el caso de Perú, lastimosamente, pues el presidente Vizcarra sabemos que estaba buscando otras cosas con esa contratación y lo mismo pasó con el oxígeno, etcétera. Yo creo que, o sea, nuestro modelo pone unos cimientos para poder efectivamente que hagamos más, pero necesitamos la solidaridad de los empresarios, necesitamos también que el Estado cumpla sus funciones y que hayan medidas mucho más oportunas para que los beneficios del modelo lleguen a todos. Por ejemplo, en el caso de la reforma fiscal que se estaba planteando en Colombia que llevó a las movilizaciones, había una parte muy interesante que era el tema de poder llevar un subsidio a las familias más, o sea, más vulnerables, ¿no es cierto?, por el tema de la pobreza, que llega pues más o menos al 67% de los hogares en Colombia. Aquí en el caso del Perú, la propuesta, por ejemplo, de que el canon minero no se quede pues en año tras año guardado porque no somos capaces de presentar buenos expedientes técnicos y que luego se termina siendo un hospital que no sirve, ¿no es cierto? Como pues eso fue lo que pasó pues con Vladimir Cerrón en Junín o con el hospital de Moquegua, que eso fue lo que pasó con Vizcarra. Entonces, la idea es que ese canon se pueda entregar como una especie de subsidio a los habitantes de la mina, lo que hace que las personas sientan, ¿no es cierto?, y perciban que la mina es un beneficio para ellos y que ellos son accionistas de la mina, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que con eso aliviamos pobreza monetaria, con eso incentivamos efectivamente el desarrollo y las personas pueden mejorar su calidad de vida. O sea, ese tipo de medidas que funcionan en Alaska, ojo, no es que sea como simplemente populismo, no, eso funciona en Alaska muy bien. Tú te vas a vivir a Alaska y te dan efectivamente todos tus años, te llega tu cheque por vivir en Alaska y porque efectivamente hay proyectos mineros. Entonces, y eso es un estado de Estados Unidos, entonces uno no puede decir pues que eso pasa en cualquier lugar, pues es una piñata, sino que efectivamente eso trata de generar un incentivo real en la calidad de vida de los ciudadanos. Correcto. Finalmente, por favor, doctor Carlos Timaná, gracias por darnos este tiempo como director del Centro de Gobierno de José Luis Bustamante Rivero de la Universidad Católica San Pablo. Quedan 4 semanas cruciales. La población tiene que ser bastante responsable, todos los peruanos, para poder revisar los planes de gobierno que tienen ambos candidatos, las líneas de acción que van a aplicar, porque hoy la prioridad para los peruanos es la salud, las vacunas, el tema de la reactivación económica, que es también crucial, y consideramos que esto debe ser punto de partida. Y evidentemente, más allá del tema político, de poner esta situación de enfrentamiento que está polarizando más aún al país entre esta campaña de ricos y pobres, de poder tener sensatez y poder tener una elección adecuada este próximo 6 de junio. Claro, miren, es muy importante conocer los programas de gobierno, o sea, hay que creerle a lo que está escrito porque es efectivamente algo que por ley tienen que presentar los partidos y que efectivamente esgrime en buena medida los planteamientos de las propuestas. Ustedes de verdad sáquenle el tiempo, no son documentos tan largos, pero se van a dar cuenta qué es lo que efectivamente inspira pues la propuesta de ambos candidatos y pueden sacar sus propias conclusiones. Pongan en Google, ¿no es cierto?, cada uno de los conceptos que ustedes encuentran ahí, ¿no es cierto? O sea, economía de mercado, ¿no es cierto? El tema del canon, también pueden buscar pues el tema del leninismo, o sea, y busquen fotografías de lo que ha sido eso
y saquen sus conclusiones, o sea, qué es lo que quieren para el Perú y dónde pueden efectivamente encontrar la mejor propuesta para salir a un futuro mejor. Perfecto, bien, muchísimas gracias por este espacio, te agradecemos y vamos a seguir conversando también de seguir cómo se va dando esta cuenta regresiva de cara a las elecciones en un contexto de bicentenario del país. Queremos todos evidentemente cambios y lo mejor para estos 200 años de independencia de todos los peruanos. Muchas gracias, muy gentil, muy buenos días. Hasta luego. Gracias, muy gentil. Carlos Timaná, politólogo, director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante Rivero de la Universidad Católica San Pablo.